Y ella entró a ver a Isaac y le dijo: Una cosa te ruego, haz jurar a Esaú que no injurie a Jacob ni lo persiga con saña. Tú sabes que los pensamientos de Esaú son malos desde su niñez y no hay en él bondad, pues quiere matarlo tras tu muerte. Conoces todo lo que ha hecho desde el día en que su hermano Jacob fue a Harán hasta este día, que con toda intención nos abandonó y obró mal con nosotros. Recogió tus ganados y saqueó toda tu propiedad ante tu rostro. Cuando le suplicamos y pedimos lo que era nuestro, hacía como que nos compadecía. Te amargaba porque bendijiste a Jacob, tu hijo perfecto. Antaño amé más a Esaú que a Jacob, porque nació primero, pero ahora prefiero a Jacob a Esaú. Este ha multiplicado sus malas acciones y no hay en él justicia, pues toda su conducta es iniquidad y violencia, no habiendo justicia a su alrededor. Mi corazón se turba ahora por todas sus acciones, pues él y su linaje no van a salvarse. Desaparecerá de la tierra y serán exterminados debajo del cielo, porque han dejado él y sus hijos al eloje de Abraham y han seguido a sus varonas, su impureza y sus yerros. Tú me dices que le haga jurar que no matará a su hermano Jacob. Aunque jurara, no cumpliría su juramento, ni obrará bondad, sino mal. Pero si quisiera matar a su hermano Jacob, será entregado en manos de éste y no escapará, pues en ellas caerá. No temas tú por Jacob, pues su custodio es mayor, más fuerte, honorable y loable que el de Esaú. Yo ahora os conjuro con juramento tan grande que no hay mayor, en nombre del glorioso, honrado, grande, magnífico, maravilloso y fuerte, que hizo los cielos y la tierra y todo junto, a que os contéis entre los que lo temen y adoran. Amad cada uno a su hermano con compasión y justicia, no queriendo mal ninguno a su hermano desde hoy hasta siempre, todos los días de vuestra vida, para que prosperéis en todas vuestras acciones y no perezcáis. Si de vosotros hubiera quien procurase mal a su hermano, sepa desde ahora que el que así obra con su hermano caerá en su mano y será exterminado de la tierra de los vivos, y perecerá su descendencia bajo los cielos. El día de turbación, maldición, ira e indignación, con fuego ardiente devorador, como el que quemó a Sodoma, así arderá su tierra, su ciudad y cuanto sea suyo. Yo digo y testifico, hijos míos, que tal castigo será el que alcanzará a cualquiera que quiera hacer oprobio a su hermano. El día en que murió Isaac, padre de Jacob y Esaú, oyeron los hijos de éste que Isaac había otorgado la primogenitura a su hijo menor, Jacob, y se enojaron mucho. Discutieron con su padre y le dijeron: ¿Para qué eres el mayor y Jacob el menor? Tu padre ha otorgado la primogenitura a Jacob y te ha abandonado a ti. Les respondió Esaú: Yo vendí mi primogenitura a Jacob por un simple plato de lentejas. El día en que mi padre me mandó cazarle una presa para que comiera y bendijese, llegó él con astucia, llevó a mi padre comida y bebida, y mi padre lo bendijo poniéndome a mí bajo su mano. Y ahora nuestro padre nos ha hecho jurar a ambos que no nos procuraremos mal el uno al otro, que nos mantendremos en paz y amor mutuamente y no arruinaremos nuestros caminos. Le respondieron: No te obedeceremos en hacer la paz con él, pues nuestra fuerza es mayor que la suya. Somos más fuertes que él, iremos contra él, lo mataremos y haremos perecer a sus hijos. Entonces cerró las puertas de la torre, se subió a su parte alta y habló así con su hermano Esaú: Buen consuelo has venido a traerme por mi varona que ha muerto.
¿Es este el juramento que hiciste a tu padre y a tu madre por 2 veces antes de que murieran? Has transgredido el juramento y en el momento en que juraste a tu padre te condenaste. Respondió entonces Esaú: Ni los hijos de los hombres ni las bestias del campo tienen juramentos verdaderos que sean eternos una vez hechos. A diario se procuran mal unos a otros, para matar cada uno a su enemigo y adversario. Tú me odias a mí y a mis hijos perpetuamente, y no cabe hacer hermandad contigo. Oye estas palabras que te digo. Cuando el puerco cambie su piel y sus cerdas, haciéndose suaves como la lana, cuando críe en su cabeza cuernos como los del ciervo y los carneros, entonces practicaré contigo la hermandad, pues desde que nos destetaron de nuestra madre, no has sido mi hermano. Cuando los lobos hagan paz con los corderos, no devorándolos ni dañándolos, cuando pongan su corazón en hacerles bien, entonces habrá paz en mi corazón para ti. Cuando el león se haga amigo del buey, sea uncido con él al mismo yugo, haré con él y haga con él la paz, entonces la haré yo contigo. Cuando los cuervos se hagan blancos como la cigüeña, sabrás entonces que te amo y haré contigo la paz. Que te erradiquen de la tierra a ti y a tus hijos, no tengas paz. Cuando Jacob vio que lo quería mal de corazón y con todas sus fuerzas, que deseaba matarlo y que había venido palpitante como llega el jabalí a la lanza que lo punza y mata, pero sin apartarse de ella, ordenó a los suyos y a sus siervos que atacaran a Esaú y todos sus compañeros. Porque todos los que han sido sumergidos con el Mashiach han sido revestidos con el Mashiach, en quien ya no hay ni judío ni gentil, ni esclavo ni libre, ni varón ni hembra. Porque en unión con el Mashiach, Yahshua, ustedes todos son uno. Bendiciones a todos en el nombre de Yahshua. Antes de comenzar el estudio de hoy, quiero dejar claro 2 cosas importantes para que se pueda entender plenamente el mensaje de hoy. La primera es justamente lo que leímos en el principio de este video, en Génesis 27, y que se complementa con lo que está en el libro de los Jubileos, en el capítulo 37, donde se describe cómo existe una enemistad entre 2 hermanos, que es Esaú y Jacob. Esta misma representación, este mismo estereotipo de rivalidad, viene desde el Edén y desde antes del Edén. Básicamente se trata de un conflicto que parte de manera interna en nosotros, porque cada uno de nosotros también está batallando con un Caín y un Abel interno, o con un Esaú y Jacob interno, y finalmente debe haber una reconciliación entre ambos para que podamos volver a ser lo que fuimos alguna vez. Entonces, en ese trayecto, en ese camino, va a haber mucha tribulación. Entonces, para poder comprender bien lo que les quiero presentar hoy, hay que tener absolutamente claro dónde nace todo esto y cómo traer a la actualidad el conflicto entre estos 2 hermanos, que son Esaú y Jacob. En los estudios anteriores ya veníamos desarrollando cómo el Islam se iba a manifestar en el tiempo del fin, cómo esta guerra entre familias
iba a cobrar mucho peso ahora. Entonces es importante entender que existe un tremendo odio de una de las partes, y eso ayuda bastante a entender el por qué tanta mentira, el por qué tanta manipulación, y cómo Salmo 83 se cumple plenamente cuando los enemigos de Yahweh, entre ellos los ismaelitas y todo lo que veníamos revisando, los házaros y toda esta alianza, prometen borrar el nombre de Jacob, que es Israel, y de sus 12 hijos. Por lo tanto, eso se cumple y lo vamos a comprobar por medio de distintas maneras. Primero, por medio de mensajes que durante años nos han estado enviando los artistas, cantantes famosos, la élite obviamente siempre está ahí, y se repiten ciertos patrones que nosotros vamos a ir uniendo ahora y que vamos a entender que no pueden ser casualidad y que todo apunta a lo mismo, que es el borrar la identidad de un pueblo, el esconder la identidad de un pueblo, porque existe detrás un odio tremendo, que fue lo que leímos al principio, que era necesario que pudiéramos leer completo ese texto, porque el libro de Jubileos en el capítulo 37 nos da un espectro aún mayor de este odio que ya en Génesis 27 ya se nos venía presentando, que es que Esaú promete matar a Jacob, y cómo ese odio se infiltra también en la sociedad, en esta mentalidad de colmena, y se produce en el fondo un odio masivo hacia Jacob, que es Israel, y las 12 tribus. Entonces vamos a ir viendo cómo han manipulado la mente de todos para poder crear este odio y esta división. Entonces, teniendo eso claro, entendiendo que hay esta enemistad y que hay un juramento de matar y de hacer desaparecer el nombre de este pueblo, de este linaje, que es Israel, vamos a poder entender por qué los que gobiernan no son lo que se dicen ser. Estableciendo eso, también tenemos que dejar claro que en Yahshua no existe ni judío ni gentil, ni esclavo ni libre, ni varón ni hembra. O sea, no existe esa división que hoy nosotros estamos viviendo. No existe esa dualidad, sino que todos en Yahshua somos reconciliados. Por lo tanto, esto no se trata de crear división, todo lo contrario, sino de buscar la reconciliación, pero para eso primero tenemos que entender quiénes son los que están detrás de todo este engaño. Los que han seguido el canal desde el principio se van a dar cuenta que al juntar todas las piezas anteriores hasta ahora, van a comprender que nada es lo que parece, definitivamente, nada es lo que parece, y seguimos nosotros desarmando esto, deconstruyendo cosas para poder llegar realmente a la verdad. Así que, habiendo dicho todo eso, antes dejándolo absolutamente claro, porque hay temas que son difíciles de abordar. Hay verdades difíciles, verdades incómodas incluso. Pero habiendo dejado todo eso claro, y que para Yahshua no existe diferencia de ningún tipo, ni de raza, ni de color, entendiendo que en Él todos nos reconciliamos, entendiendo que hay un olivo original, somos injertados también en ese olivo, que finalmente es un solo palo que Él toma en su mano, y que el pueblo de Yahweh realmente está por todas partes. No es un Israel físico, está muy lejos de serlo. Muchos creen, identifican este Israel como el Israel de Yahweh, el famoso pueblo escogido, cuando en realidad no lo es, no está ahí. El verdadero pueblo está disperso por todas partes. Los que gobiernan hoy Israel son justamente los que están detrás de todo el engaño, de todo lo que nosotros vamos a revisar ahora. Entonces es un error asociar el Israel de las 12 tribus, de los hijos de Jacob, asociarlos a los que gobiernan hoy, porque es justamente ahí
donde surge el odio y donde las personas se confunden. Absolutamente ninguno de los que se dice hoy ser judíos lo son. Y por eso es que Yeshua fue tan preciso, exacto en cada palabra que nos dijo. Él nos advirtió que habría un grupo de personas que se habrían llamar judíos, pero no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Les dijo sepulcros blanqueados. Entonces, en Yeshua está toda la clave, porque él sabía perfectamente lo que estaban haciendo, lo que iba a pasar en el futuro y el odio que se iba a generar. Pero nos dejó las pistas, las señales exactas para que nosotros ahora pudiéramos identificar lo que se hizo. Y lo que se hizo fue borrar una identidad donde finalmente el propio pueblo de Yahweh, el pueblo de nuestro Padre Creador, no sabe quiénes son. Ellos mismos perdieron su identidad. Y eso también es muy simbólico, porque en esta tierra muchos hemos perdido nuestra identidad. No sabemos realmente qué es lo que estamos haciendo acá. ¿Por qué toda esta experiencia? ¿Qué es lo que está pasando? Cuando en realidad sabemos que no hay nada nuevo bajo el sol, que todo lo que es ya fue, antes de que nosotros viniéramos acá. Por ese conflicto que sucedió, es que se repite la historia, pero de una manera simbólica en este plano. Entonces, vamos a revisar primero pruebas con respecto a los mensajes que nos han estado enviando, a las señales que nos han estado durante años enviando y que pocos han podido captar o han podido decodificar, y cómo esas mismas formas, esos mismos elementos se repiten. Oh Yahweh, no guardes silencio, no calles, oh Elohim, ni estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos.
han dicho: venid y destruyámoslos para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, Amón y Amalec, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Michael Jackson envió un mensaje al mundo por medio de la transformación de su piel que nadie, hasta el día de hoy, ha logrado comprender. Probablemente Michael Jackson es el artista más famoso, más exitoso de la historia de la música, con un legado tremendo, ¿verdad? Que prácticamente es difícil de superar. Su vida estuvo rodeada de polémica, marcado por una infancia de violencia en la que su padre lo explotó. Michael Jackson es un MK Ultra pero icónico, junto a otros personajes como Britney Spears. Bueno, la mayoría de los artistas pop son MK Ultra, y cada cosa que ellos hacen es un mensaje que están entregando. O sea, de momento que sus propios padres lo entregan a esa industria, ellos están siendo utilizados para entregar un mensaje al mundo. Nada de lo que ellos hacen, ni en sus videoclips, ni en su música, en sus letras, es al azar. Entonces, Michael Jackson es probablemente el personaje que entregó el mensaje más fuerte y que pocos han podido entender, y tiene que ver justamente con la transformación de su piel. ¿Qué fue lo que lo llevó a hacer eso? O sea, lo que Michael Jackson hizo, el mensaje que entregó por medio de su transformación física, es tan potente a nivel cultural que lo que nosotros hemos venido aprendiendo, estudiando, de que existen personas, existen poderes que juraron borrar la identidad de un pueblo. Y eso se cumple, no sé si llamarlo artísticamente, pero es de una manera tremenda. O sea, no existe un artista que haya entregado un mensaje más fuerte que Michael Jackson. Y vamos a ir viendo pequeñas pistas que a nosotros nos van a ayudar a comprender sin lugar a dudas que lo que hizo no fue al azar, y que apunta directamente a borrar la identidad de las 12 tribus de Israel en él mismo. Entonces, partiendo por su nombre, el apellido de Michael Jackson significa hijos de Jacob. Literalmente, Jack es el diminutivo de Jacob y San es hijo. O sea, en el mismo nombre de Michael Jackson tenemos hijos de Jacob. Y Jacob sabemos que es Israel. Y de Israel salieron las 12 tribus. Por lo tanto, ¿cómo puede ser coincidencia que si nosotros sabemos que hay un grupo de personas unidas en alianza para borrar nombres que utilizan o en la forma de vestir o en sus gestos, en múltiples formas ellos están comunicando algo? Y cuando todo eso se une y empieza a ser un mensaje coherente y directo, es porque definitivamente hay algo detrás. Entonces, hay otro elemento que nosotros vamos a ir uniendo, que es justamente el guante blanco de Michael Jackson. ¿Por qué Michael Jackson usaba, bueno, primero empezó a usarlo en las dos manos, pero después lo usó solamente en una mano, en la mano derecha, y usaba este guante blanco? Ese mismo patrón
del guante blanco lo vamos a ver en la masonería y lo vamos a ver en todos los personajes de Disney, como Mickey Mouse, que usan un guante blanco. ¿De dónde viene esto del guante blanco? ¿Qué es lo que nos quieren ellos? ¿Qué es lo que nos están diciendo a nosotros? Entonces vamos a ir analizando algunas imágenes, vamos a ir leyendo algunos textos y vamos a ver cómo de la misma escritura ellos sacan textos y le dan, en el fondo, le dan vida a esos textos, pero de una manera tan retorcida, mostrándotelo de una manera tan evidente que es tan evidente que llega a ser invisible. Entonces las personas pasan por alto esos detalles. Nosotros no podemos pasar por alto ningún detalle, porque cada pieza, cada elemento que ellos nos muestran está comunicando algo. Detrás se están burlando. Es como si estuvieran diciendo, mira, te lo estoy diciendo, acá está. Pero las personas no lo alcanzan a captar. Y bueno, vamos a ir también revisando textos históricos, los vamos a ir uniendo desde todos los puntos posibles. Insisto entre medio en decirles que esto no tiene que ver con decir que un color de una raza es bueno u otro es malo. No, porque hay de todo en ambos lados. Y les vuelvo a repetir que en Yahshua somos todos uno solo. Da lo mismo tu raza, da lo mismo tu color. Simplemente este mensaje es para desenmascarar a los que se dicen serlo y no lo son, y para cambiar en el fondo ese odio que se genera gratuitamente. Entonces vamos a ir revisando distinto material para que vean cómo incluso en las películas nos muestran esta verdad. ¿Cuándo fue la última vez que un novato lideró una investigación? Ah, sí, nunca. Qué lindo. Continuemos. Vamos a repasar. Muy bien, Ron Stallworth, soy fabricante al por mayor. ¿Y dónde? En Pueblo. ¿Cuál es el trayecto? Jimmy, qué bueno que preguntaste. Es una ruta directa, la I-25, 1 hora. Es un viaje largo. ¿Qué escuchamos en la radio? KWYD, Charlas Cristianas Mañaneras, aunque la señal se va a cortar en Pueblo. Pero de regreso, la cambio a 102.7 para escuchar a mis hermanos Allman Brothers. Que no se te olvide que tienes que recordar todo lo que le digas a esos tipos para que yo pueda hacer ron blanco. Jimmy, siempre quise ser negro. Para que yo pueda hacer ron blanco. Jimmy, siempre quise ser negro. Para que yo pueda hacer ron blanco. Jimmy, siempre quise ser negro. Todos mis héroes son negros. Qué gracioso. Willie Mays, ¡Béisbol! Will Steele. Tuvo récord de 100 puntos en un juego. Pero ¿sabes quién es mi favorito? OJ. La pose Heisman. ¡Amo al maldito OJ! Oriental James Simpson. No lo sabías, ¿verdad? No sabía. Agradezco su amor por los negros, pero no hables de ese amor con los blanquitos. Mejor di que te gustan los Osmonds. ¿Sí? Oye, a mí me gusta Mary Osmond. Yo tengo que ser como tú, pero tú no puedes ser como yo. Yo tengo que ser como tú, pero tú no puedes ser como yo. Yo tengo que ser como tú, pero tú no puedes ser como yo. Jimmy, ¿te parece justo? Pues no. ¿Justo? ¿Qué más? ¿Con quién te vas a reunir? Walter Bridgeway. Hazte su amigo, que te vuelva a invitar. Pero qué sorpresa. Muy bien, ¿algo más, señor? Yo hablo por teléfono con el clan y tú los ves en persona. ¿Y? Y nada, que tendrás que imitar mi voz. ¡Ah, cielos! Aquí tienes, toma. ¿Yo también? Sí, tú también, Jimmy. James Brown. Eso es. ¿Querías ser negro? Pues es tu oportunidad. Mira esto. Muchos dicen que tenemos malas intenciones. Otros que somos de sangre fría. Mira esto. Muchos dicen que tenemos malas intenciones. Otros... Por favor, esto es de vida o muerte, hazlo bien. ¿En serio? Hazlo, que somos de sangre fría, fría. ¿Quieres que lo haga ahora? Por favor, te lo pido por nuestro bien, hazlo ahora, por favor. Otros que somos de sangre fría. Que te fluya, deja que fluya. Está fluyendo. Yo digo que no nos detengamos hasta obtener lo que nos Yo merecemos. digo que nos detengamos
hasta obtener lo que nos merecemos. Nos reprendieron y despreciaron. Nos reprendieron. Reprendieron, dilo. ¿Qué significa esa palabra? Ofendieron. Te ofendieron, Flip, a ti. ¿Y por qué no mejor dices eso? Nos reprendieron y despreciaron. Tiene que fluir del... Nos trataron mal y hablaron. Nos reprendieron y nos despreciaron. sácalo Nos todo. trataron mal y hablaron. Así como decidiste nacer, así vas a exigir. Así como decidiste nacer, así vas a exigir. 2 ojos hacen un par. ¡Ja! 2 ojos hacen un par. ¡Ja! 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 Hermano, no nos rendiremos hasta que nos den la tajada. Hermano, no nos rendiremos hasta que nos den la tajada. No sé qué es tajada, pero suena bien. Dilo más fuerte. Me enorgullece ser negro. Oye, Jimmy, tú también. Dilo más Dilo más fuerte. fuerte. Me enorgullece ser negro. Dilo más fuerte. Me enorgullece ser negro. ¡Qué bien se Eso siente! es perfecto. Te confundí con un negro. Gracias. Flip, quítate el collar judío que traes. Jimmy, no es un collar judío, es la estrella de David. Adiós. Flip, ¿eres judío? No lo sé, ¿lo soy? 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 Todavía recuerdo el impacto que me causó el ver esta película y el poder comprender cómo en cada diálogo que hay detrás el mensaje es tan directo, pero a la vez está tan escondido, porque son expertos en hacer esto, llevan años haciéndolo de una manera tan retorcida también. Imagínense lo que es en el subconsciente de cada uno de nosotros cuando no decodificamos esta escena. Se dan cuenta cómo claramente, o sea, la película de por sí se trata de un judío infiltrado, pero que para poder infiltrarse tiene que tomar la identidad de este personaje de color, y solo de esa forma puede cumplir con la misión que le encomendó su jefe. Entonces, solo este extracto ya nos dice demasiado. O sea, el poner frente a frente esta verdad al verdadero Yahudim con el estereotipo que nos han hecho creer que es en su rasgo físico de lo que hoy en día es un judío, que son estos házaros que se infiltraron, al igual que este policía que necesita infiltrarse, pero para eso tiene que tomar la identidad de otro. Y casualmente este otro es una persona de color que tiene todos los rasgos de un Yahudim verdadero. Entonces, al igual que en la película hay un infiltrado pero que necesita tomar la identidad de otro para poder hacer lo que se le encomendó, en la actualidad nosotros tenemos a estos judíos sionistas que no tienen ningún problema en recibir todo el odio, todas las burlas de las personas. Lo que ellos hacen tiene un nombre, se los voy a leer literal para que ustedes recuerden este término y vayan comprendiendo más o menos qué es lo que ellos, estos falsos judíos sionistas, házaros, edomitas, amalecitas, qué es lo que están haciendo y cómo lo hacen, porque en el fondo ellos están tomando un rol, están usurpando una identidad, están recibiendo, conscientes de que están recibiendo el odio, están recibiendo las burlas de las personas, porque ya a esta altura todos odian a los judíos, pero detrás hay una recompensa económica, obviamente, de estatus social que se les da a ellos. Entonces vamos a leer el término técnico, cómo se le llama a las personas que toman un rol, que son como escudos y reciben todo eso, pero atrás hay otro personaje detrás moviendo los hilos, pero que utiliza a un tercero para poder cumplir su propósito. Entonces, ese término lo podemos vincular perfectamente a esto
y se llama testaferro. El testaferro es un término usado en la literatura, en leyes y psicología para señalar a la persona que suplanta, encubre o se disfraza legalmente prestando su nombre e identidad, firma o bien su personería, ya sea física o jurídicamente, emulando el papel social de la persona. Esta palabra significa literalmente cabeza de hierro, en italiano, en catalán y en gallego. Testa, cabeza y ferro, hierro. En términos políticos y económicos se describe a aquellas personas que suplantan a otras en negocios fraudulentos de tal modo que a pesar de la suplantación, estas personas encubiertas no dejan de percibir beneficios del fraude. Esto es la mejor definición o como es la mejor forma de explicar lo que pasa hoy en día con estos sionistas. Mientras ellos suplantan una identidad, están recibiendo un beneficio a cambio. Entonces, en términos de psicología, testaferro es aquella persona que según las circunstancias adopta o cambia su papel o personalidad por las de otras personas según su propia conveniencia. Acá también podemos traer el caso de Michael Jackson, que teniendo una identidad, se la saca, se la borra brutalmente, o sea, ya desde sus rasgos, porque lo que él hizo no fue solamente el cambiar el color de su piel, porque se dice por ahí que esto es una enfermedad genética, que es vitiligo, que ya vamos a volver al punto del guante blanco que dejamos pendiente y vamos a retomar eso, pero una cosa es tener vitiligo y otra cosa es cambiar tu nariz, cambiar los rasgos de tu boca, cambiar tu pelo, o sea, cambiarlo todo. Si él tuviera vitiligo, ¿por qué se cambió el otro rasgo? Porque en el fondo también podemos llevar este mismo ejemplo, esta misma definición a lo que hizo Michael Jackson, que en el fondo es borrar una identidad, suplantar y colocar otra con un fin o un propósito para tener X beneficio. En términos de psicología, retomando, testaferro es aquella persona que según las circunstancias adopta o cambia su papel o personalidad por la de otras personas, según su propia conveniencia. También es el término usado cuando se trata de encubrir una situación o conducta inaceptable disfrazándola con una postura diferente. En términos sociales, la palabra testaferro sirve para señalar de modo peyorativo a aquellas personas que se prestan como títeres de otras siendo manipuladas para que sean ellas las que sean la cara visible y reciban las consecuencias de sus acciones en vez de quien las genera realmente. O sea, los que están detrás, que no son los judíos sionistas, sino que hay otros personajes detrás, otros poderes detrás, a ellos no les pasa nada, pero ¿qué es lo que hacen? Toman un tercero, los preparan, los colocan al frente para que ellos reciban todas las balas como si fueran escudos. Y a ellos no les interesa, absolutamente, porque ellos están recibiendo a cambio un beneficio, que en este caso es poder. Hollywood is run by Jews. It's owned by Jews. Are you Jewish? Am I Jewish? No, actually, I'm Catholic. Wrong answer. Try again. What? Look, you want to work in this town, or don't you? That's interesting, Mac, because I am Jewish. No, you're not. I am. I was born Theodore Shapiro, and I would like to donate money to Israel and continue to work in Hollywood forever. Thank you. I am Jewish. And better side of Hollywood? Yep. There is no better side of Hollywood. You have to be Jewish to be in Hollywood. You mean as a producer? And any level, yeah. Any level. So you see that there is a racial discrimination in Hollywood? Oh yes, all the time. The people that are in control of what hip-hop does is so white and so Jewish. So Jewish.
Bien, ahí dejamos algunos ejemplos evidentes de cómo ellos crean todo un circo, un montaje, para poder recibir toda esa burla, todo ese odio, porque en realidad no es a ellos a donde va dirigido todo eso, sino que realmente va dirigido a la tribu verdadera de Yahudá, mientras ellos están recibiendo un beneficio, haciéndose pasar, tomando un papel, disfrazándose. Entonces cada vez que ustedes vean este tipo de publicidad o este tipo de show, van a entender perfectamente ahora con este nuevo lente, se va a entender perfectamente que es un montaje y por qué lo hacen. Creo que es evidente el punto. Terminé justamente con ese último video, ese último extracto de este rapero, que, bueno, se entiende la paradoja, ¿no? Después de haber analizado lo anterior, y justamente nos vamos a tomar de este último para pasar a lo siguiente. Quiero volver a repetir, ser insistente en que esto no se trata de decir que un color o una raza es mejor que otra. Insisto mucho en eso. Por eso el trabajo al principio es dejar claro primero que existe un odio que es evidente, que es un odio que se infiltró en la sociedad y que finalmente en Yahshua somos todos uno solo, no importando si eres griego, judío, varón o hembra. En Yahshua hay reconciliación, pero es necesario para entender muchas otras cosas, para poder sacarse ese prejuicio o ese odio que han generado ellos mismos hacia una tribu que no está en el poder realmente, es una tribu que está en cautiverio actualmente, al igual que las otras 10 tribus. Entonces, si ellos están en este momento siendo reprendidos, y eso lo vamos a estudiar en otro video, el por qué las tribus cayeron en cautiverio, qué fue lo que hicieron, porque también hemos de aclarar que no son ningunos santos, que son personas que cometieron errores, como nosotros hemos cometido errores, pero no están gobernando este mundo. En este momento ellos están en cautiverio, están lejos de su tierra, pero en el Ruach, espiritualmente, todos nos estamos reencontrando. Entonces, vamos a seguir avanzando en el estudio y vamos a retomar ahora lo que habíamos comentado al principio del por qué el uso reiterativo de un guante blanco, tanto por Michael Jackson, por los masones, por la élite en general, por la industria del cine, en especial Disney. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? ¿Qué es lo que dice la escritura? Vamos a leer un texto y desde ese texto vamos a ir comprendiendo algunas cosas, algunos conceptos que ya están escritos, pero que los vamos a traer a la realidad. Cómo eso se plasma en la realidad y cómo ellos, los que controlan, lo ponen ante nuestros ojos, pero de manera subliminal, para que nosotros no podamos decodificar y comprender realmente lo que nos están diciendo. ¿Se han preguntado por qué siempre usamos guantes? Además, Yahweh le dijo a él: ahora pon tu mano en tu seno. Él puso su mano en su seno, y cuando la sacó, su mano estaba leprosa, tan blanca como la nieve. Entonces Elohim dijo: ahora pon tu mano de regreso en tu seno. Él puso su mano de regreso en su seno, y cuando la sacó, estaba saludable como el resto de su cuerpo. Bien, entonces vamos a tomar como referencia Éxodo 4, 6 al 7, y para complementar vamos a leer ahora Números 12, del 8 al 10, en el contexto en el que Yahweh, considerando a Moisés como un amigo, y al ver que María y Aarón comenzaron a hablar mal de él,
prácticamente es como si estuvieran hablando mal del mismo Yahweh. Es como el dicho que dice, o cuando vemos películas como Corazón Valiente, donde hay una escena donde los súbditos del rey le dicen: ofender a un súbdito del rey es como ofender al rey en persona, le dice. Entonces, en base a eso, si se le hace algo a un súbdito del rey, es como si se le estuviera haciendo al mismo rey. Una ofensa, ¿verdad? Entonces, en este caso, ofender a Moisés, que era cercano a Yahweh, considerado como amigo, era prácticamente ofender a Yahweh mismo. Entonces, en ese contexto es que dice que el furor de Yahweh se enciende contra ellos, contra María y contra Aarón. Entonces dice: ¿por qué pues no tuvieron temor de hablar contra mi siervo, contra Moisés? ¿Por qué no fueron respetuosos? ¿Por qué no valoraron lo que Moisés hacía? Entonces el furor de Yahweh se encendió contra ellos y se fue. Cuando la nube se apartó de encima del tabernáculo, he aquí que María quedó leprosa, blanca como la nieve. Aarón se volvió hacia María, y he aquí que estaba leprosa. Luego de eso, Aarón le pide a Moisés que interceda para que Miriam pueda volver a tener la piel como la tenía antes. Entonces Aarón dijo a Moisés: Señor mío, por favor no ponga sobre nosotros el pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Por favor no sea ella como el que sale muerto del vientre de su madre, con la mitad de su carne consumida. Entonces Moisés clamó a Yahweh diciendo: Oh Yahweh, sánala por favor. Y bueno, después de que Moisés intercede, ella tiene que salir del campamento y estar en una cueva, y vamos a ver por qué tenían que irse a una cueva, qué es lo que pasaba. Bien, ahora nuevamente les quiero repetir lo que ya varias veces lo hemos hecho a lo largo del video, que es que toda la información que se va a compartir la vean con ojos que solamente buscan la verdad y tratar de entender cosas que son complejas a veces y que causan división. Acá no estamos a favor ni de una raza en especial, ni de un color en especial. Entonces, la lepra bíblica tiene que ver con la falta de pigmentación en la piel. ¿Qué es lo que pasa? Que detrás de esto hay un tremendo simbolismo. Recuerden que Yahweh siempre nos va dejando pistas o cosas comprobables que van más allá del racismo o de la división del color del blanco y el negro. Él nos va dejando pistas porque sabe que en algún momento nos van a servir para pillar a esta gente que está mintiendo, que está en el fondo contando una historia que no es la verdadera. Entonces la forma que tiene Yahweh de que nosotros podamos encontrar la verdad es dejándonos pistas que son visibles o cosas que son comprobables. Entonces existe un simbolismo entre el sol y la interacción con nosotros, entendiendo que el sol no merece adoración, que el sol simplemente es parte del simbolismo que Yahweh dejó para decirnos en el fondo que sin la luz del sol, acá en la tierra no hay vida. Por eso es que Yahshua también se compara con el sol. Él es el verdadero sol de justicia. Bien, entonces la lepra descrita en Éxodo 4 y Números 12 tiene que ver directamente con la falta de pigmentación en la piel. Para comprender esto vamos a tomar un ejemplo simple que tiene que ver con la relación del sol con nuestro cuerpo, entendiendo el simbolismo que hay detrás y que prácticamente la energía del sol en forma de luz sustenta a casi todas las formas de vida en la Tierra. Entonces, sabemos que el sol no es el creador, no le debemos adoración al sol ni ningún tipo de ritual, sino que debemos entender el simbolismo que hay detrás
y cómo Yahshua se hace llamar a sí mismo el sol, porque Él es el verdadero sol de justicia. El sol que nosotros vemos vendría a ser una representación de eso. Entonces, sin el sol, en esta tierra no hay vida. Así como nosotros, sin la conexión a nuestro Padre, nuestro Creador, tampoco existiríamos. Entonces es vital la conexión con la fuente de vida para poder existir, para poder vivir. Entonces, comprendiendo eso, la luz del sol debería funcionar de manera o interactuar de manera recíproca con nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en los tiempos de los hebreos cuando les venía esta maldición? Que por lo demás, el primer personaje que nosotros podemos describir con esta maldición es Caín, que también tiene que ver con la falta de pigmentación en su piel, y por eso él tenía que estar escondido del sol, no toleraba la luz del sol. Entonces, una persona con una sana pigmentación en la piel no tiene problemas con la interacción con la luz del sol, no le va a afectar a su piel. Pero entre menos pigmentación hay en la piel, el sol le va a provocar alergias, ardor, quemazón, hasta enfermedades, ¿verdad? Le puede venir cáncer a la piel y en casos extremos como los albinos, incluso llagas. Entonces, existe una relación directa entre la luz del sol y cómo recibirla, absorberla, si se quiere decir de alguna manera, absorber esa luz y que tu cuerpo no tolere esa luz. Hay un tremendo simbolismo en esto, es algo muy profundo. Insisto entre medio en decir que esto no quiere decir que el blanco es aquí, que el negro es acá. Simplemente con el afán de querer entender y comprender ciertas cosas, ¿ya? Entonces, en la simple lógica nosotros podemos comprender que una persona con una pigmentación sana en la piel recibe la luz del sol y una persona que le falta pigmentación se va a ver afectado y no va a poder absorber esa luz y probablemente le va a dañar. Entonces de aquí nacen muchas mitologías, por ejemplo la de los vampiros. ¿Cuál es el primer vampiro de la historia? Vamos a entender por qué ya, porque detrás de esto también hay muchos mitos, hay muchas leyendas, pero todo tiene su raíz, todo nace desde un punto inicial y después en el fondo se va trasladando en el tiempo. En este caso, para muchos Caín fue el primer vampiro. ¿Pero por qué? Porque justamente como en la leyenda, en los mitos, ¿verdad?, de los vampiros no resisten la luz del sol. Por lo tanto, Caín tenía que andar escondido porque también perdió la pigmentación. Lo mismo que le pasó a María, al quedar blanca como la nieve, ella perdió su pigmentación, pero después Yahweh se la devolvió. Por eso es que compara que su piel quedó como un muerto. Y cuando uno ve a los muertos, lo primero que pasa con un muerto es que pierde su color, quedan blancos, ¿verdad? Entonces, todo esto son simbolismos, porque al final, en Yahshua, insistimos, el tema de los colores es irrelevante. Simplemente esto es para comprender, ir más a fondo y comprender por qué el estereotipo de realeza hoy, por qué los que gobiernan envían mensajes por medio, por ejemplo, de Michael Jackson y ciertas cosas o ciertos elementos que se utilizan. Bueno, entonces vamos a leer un texto que está en el apócrifo de Nod. Esto a continuación de que Caín es expulsado y es exiliado a vagar en las tierras de Nod. Entonces en ese exilio Caín tuvo que andar escondiéndose en cuevas. Y vamos a leer acá el relato para que vayan comprendiendo de dónde nace el mito de los vampiros y cómo la relación directa que existe entre la luz del sol
y recibir la luz del sol y no soportar la luz del sol. Entonces, dice así el texto: Maldito estás, Caín, que mataste a tu hermano. Como yo fui expulsado, así lo serás tú. Y él me exilió a vagar en la oscuridad de la tierra de Nod. Me precipité en la oscuridad. No vi ninguna luz y estaba asustado. Y por la mañana vino Rafael, con alas cargadas de inocencia. Luz sobre el horizonte, el conductor del sol, el guarda del este. Rafael habló diciendo: Caín, tu hermano Abel te perdona tus pecados. ¿No te arrepentirás y aceptarás la redención del Todopoderoso? Yo respondí a Rafael: No por el perdón de Abel, sino por el mío propio seré perdonado. Rafael así me maldijo: Entonces, mientras tus pasos pisen esta tierra, tú y tus hijos temeréis el amanecer, y los rayos del sol os buscarán para quemaros como el fuego, donde quiera que os escondáis. Escóndete ahora del sol para ponerte su corona. Pero yo encontré un lugar secreto, profundo en la tierra, y me escondí de la luz del sol. Dentro de la tierra dormí hasta que la luz del mundo se escondió tras la montaña de la noche. Y entonces, mediante Ariel, pavoroso Ariel, me maldijo diciéndome: Mientras camines por esta tierra, tú y tus hijos abrazaréis las tinieblas, beberéis solo sangre, comeréis solo cenizas, seréis como fuisteis en el momento de morir. Nunca muriendo, continuando viviendo, caminaréis para siempre en las tinieblas. Todo cuanto toquéis se desmoronará hasta el último día. Fácilmente se nos viene a la mente la historia del conde Drácula, de Nosferatus, de todos estos mitos de los vampiros, ¿cierto? Cabe también destacar la similitud que existe entre lo que nosotros hoy en día conocemos como el consumo de adrenocromo, de cómo hay príncipes, reyes poderosos que se alimentan de sangre y que son los que gobiernan hoy, que pertenecen a la realeza. Entonces, ¿por qué necesitan alimentarse de sangre? Porque algo perdieron efectivamente en la sangre. En estas maldiciones generacionales algo pasó efectivamente a nivel genético que afectó la sangre de algunas personas, y como es el caso de algunos personajes que se alimentan de sangre, no es solo porque les guste, sino que es porque hay muchos que necesitan la sangre para poder vivir. Aunque suena extraño, pero es parte de su dieta. ¿Por qué? Porque es una maldición que viene desde Caín y que se ha ido perpetuando por medio de un linaje específico, y que al parecer algo pierden en la sangre y necesitan recuperarlo. Entonces, a lo largo de la historia han existido un montón de cruzas genéticas, un montón de mestizaje, pero el linaje de Caín es un linaje especial. Eso va a ser un tema totalmente aparte, pero les toco este tema para poder sacar lo que nos sirve para lo que estamos hablando ahora, y para que ustedes vean cómo hay una relación entre la luz del sol y la pigmentación de la piel. Entonces, en ese sentido, ahora vamos directamente al tema del guante blanco. En la élite, o el mismo Michael Jackson, o los personajes de Disney hacen alusión directamente a lo que hizo Moisés primero en Éxodo 4, cuando mete su mano al costado y su mano sale blanca por la pérdida de la pigmentación, y eso se conoce como lepra blanca o vitiligo. Lo pueden buscar, lo pueden investigar. Entonces, existen muchos pasajes que los vamos a ir analizando a medida que avanzamos en el estudio, porque recuerden que va a ser la primera parte, y hay mucho que profundizar,
Pero todos estos textos apuntan a la falta de la pigmentación en la piel y el simbolismo que hay detrás en la relación del sol con nosotros. Entonces, cada vez que Michael Jackson mostraba este guante blanco, también estaba haciendo alusión directa a lo que hizo Moche, lo que hizo Moisés al meter la mano y sacarla blanca, mostrando de la falta de pigmentación en su piel. Y bueno, en la masonería es mucho más evidente, por eso parte del simbolismo que ellos utilizan es meter la mano en el costado, en el seno, igual que lo hizo Moisés, y al sacarla, por eso tienen el guante blanco, porque representa ese mismo acto, ese mismo acontecimiento que es el perder la pigmentación en la piel. Por eso lo mismo con el ratón Mickey, que es un ratón negro, ¿verdad? Pero que tiene sus manos blancas, el guante blanco. Lo mismo, el traje de los masones también es negro, generalmente oscuro, pero tiene el guante blanco. Lo mismo con Michael Jackson, generalmente igual se vestía con atuendo oscuro, pero con su guante blanco. Y ni hablar con lo que él mismo hizo con el tema de su piel. Pero son muy pocas las fotos reales que uno puede ver con las típicas características de estos manchones en la piel de una persona que tiene vitiligo, sino más bien parecía un montaje en el que él se maquillaba, se intentaba colocar como blanco o después con algunos manchones. Es muy extraño el caso de Michael Jackson. Y de repente, un rato para otro, lo vemos completamente blanco. ¿Por qué? Porque en el caso de él, efectivamente hay un mensaje que él entregó. Hay algo que él estaba comunicando al mundo que tiene que ver justamente con lo que estamos hablando. Y todo rondaba en torno a eso en cuanto a su vestimenta, todo lo que hizo, muchas letras en sus canciones. Y es el mismo patrón, es la misma forma de comunicar en ese simbolismo con lo que hace la masonería. El esconder la mano y el sacarla con el guante blanco. Entonces todo tiene que ver con borrar la identidad también de un pueblo. Y bueno, volviendo al tema de la relación, la interacción que hay entre la luz del sol y nosotros, cómo nosotros deberíamos absorber perfectamente esa luz sin que nos afecte, justamente es lo que pasa en Josué 10:13, cuando el mismo Josué detiene el sol, dice hasta que la nación se vengó de sus enemigos. ¿Por qué? Porque estas naciones justamente no soportaban la luz del sol. Entonces Josué, para poder derrotarlos, detiene el sol hasta que derrota a sus enemigos. Porque ellos no resistían la luz del sol. Entonces de esa manera los derrota. Entonces todo esto está muy asociado al mito, pero que en realidad todos los mitos tienen algo de verdad. Bueno, justamente por esta división que existe y por esta variedad de raza y todo lo que en la actualidad nosotros conocemos, es que Yahshua viene a unificarlo todo. Y finalmente el tema del color es irrelevante. Solamente cobra importancia cuando nosotros tenemos que entender o necesitamos ver el engaño que los judíos que gobiernan hoy son falsos. Entonces, en ese sentido es que nosotros consideramos importante esta información, solamente en ese sentido, no con el afán de querer darle más importancia a una raza o a un color, sino simplemente para poder entender el engaño y ver cómo a simple vista uno puede identificar a un Yahudín verdadero y saber que los que están en el poder hoy, que los que están detrás, los que están en Israel actualmente, son falsos. Están usurpando una identidad, al igual que la película, que necesita esta persona tomar el nombre de este personaje Yahudim para poder infiltrarse. Entonces, eso es lo que ellos hicieron. En ese sentido, esta información es importante. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo,
y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cuando el sol verdadero vino, la luz verdadera se acercó y caminó entre los hombres, no lo reconocieron, no recibieron su luz y la rechazaron. Sin embargo, todos los falsos Elohim solares que vinieron antes, que son incontables, sí fueron recibidos y adorados hasta el día de hoy. La ciencia nos miente al decirnos que el sol es cada vez más dañino. La verdad es que nosotros hemos cambiado y cada vez resistimos menos la luz del sol. Todos rechazamos la luz original en algún momento y por eso estamos acá, porque nos desconectamos de la fuente de vida. Es por eso que se entiende el simbolismo que hay detrás de la relación entre el sol y nosotros, y más si los que gobiernan no quieren que interactuemos con la naturaleza, no quieren que estemos fuera de nuestras casas, nos mantienen encerrados, porque comprenden que dentro de este plano es vital que nosotros tengamos contacto con la luz. Como nosotros perdimos esa Shekinah, esa gloria, esa luz que nos revestía, Yahweh en su misericordia nos deja algo que a nosotros nos ayuda a reconstruir nuestro origen, nuestra esencia, lo que somos realmente, que es luz. En eso se refleja el sol. Entonces, por eso es que en muchos textos, en muchos pasuk, en muchos versículos, él se compara o él utiliza como referencia el sol, porque es la referencia más cercana para que nosotros entendamos que es la luz. Entonces, el sol es la mayor referencia que nosotros tenemos visible de lo que es la luz. ¿Y qué es lo que hizo Satanás en su astucia? Hacer que muchas culturas antiguas, comprendiendo lo vital que es la luz del sol, que las personas comenzaran a adorar a la creación por encima del creador de todo. Entonces comenzaron a adorar el sol, la luna, las estrellas, los animales, todo lo creado, cuando Yahweh les advirtió que no debían hacerlo. Entonces Él nos dejó eso como una pista para reconstruir la verdad, que es que nosotros en esencia somos luz y que necesitamos tener una relación con esa luz. Entonces el verdadero sol es Yahshua, y cuando Él se manifestó entre los hombres, rechazaron esa luz. Como ahora, simbólicamente también, nosotros no podemos resistir la luz porque no estamos preparados todavía. Tenemos que ser renovados en el Ruach y tenemos que ser transformados para poder recibir correctamente nuevamente esa luz que siempre fue parte nuestra. El simbolismo que existe entre el sol y la relación con nosotros es súper importante entender, es súper profundo, va mucho más allá de lo superficial, porque no estamos hablando acá solamente de colores, estamos hablando de lo que representa la relación de esa luz con nosotros y cómo nosotros la recibimos o no podemos recibirla completamente o de buena manera ahora, porque hemos ido cambiando desde nuestro origen, desde Adán hasta acá. La familia, la raza, el linaje del hombre ha ido cambiando y poco a poco ha ido dejando la luz, primero en el simbolismo y lo más importante, en lo literal, que es la fuente verdadera, Yahweh, y su manifestación cuando caminó entre nosotros por medio de Yahshua. Cuando Él vino, se repite la historia, lo rechazan. Entonces vamos a leer ahora algunos textos donde se utiliza el sol como referencia con respecto a la luz. El mismo Yahweh se compara con el sol, mas no es el sol. Simplemente el sol es una representación, eso tienen que tenerlo claro. Pero se entiende por qué se hace. Que se toman referencias de la naturaleza para que nosotros entendamos ciertas cosas. Es la única manera, como está escrito, de reconstruir la verdad en este plano por medio de los simbolismos que nos dejó en la naturaleza y que luego Satanás o la élite o los que gobiernan toman esos simbolismos, lo hacen propio
y generalmente los distorsionan. Entonces vamos a leer algunos textos y desde ahí vamos a seguir avanzando ya para finalizar este estudio. Porque sol y escudo es Yahweh Elohim. Tú nos das calor y protección, nos das honor y gloria. Tu bondad no tiene medida para los que siempre hacen lo bueno. Salmos 84:11. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Isaías 9:2. En Habacuc 3:4, nuevamente la comparación con la luz y los rayos del sol. Dice, su resplandor es como la luz, tiene rayos que salen de su mano y allí se oculta su poder. En Mateo 17:2, y se transfiguró delante de ellos, en el contexto del monte, el monte de los olivos, cuando es la transfiguración de Yahshua, y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. En Apocalipsis 1:16 dice, en su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Y acá en Apocalipsis 21:23 ya nosotros podemos comprender que el simbolismo acaba en el milenio, cuando el sol verdadero se manifiesta y alumbra la nueva ciudad, el nuevo templo, el nuevo cuerpo. Entonces ya no hay necesidad del simbolismo, sino que el verdadero sol es el que alumbra. Entonces dice, la ciudad no tiene necesidad de sol, la Nueva Jerusalén, ni de luna que la iluminen, porque la gloria, la Shekinah de Yahweh la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Bien, entonces ahora, para cerrar, vamos a leer este texto entonces del Apocalipsis de Elías, para complementar los otros textos, para que vean cómo se sigue haciendo la comparación, y más aún, vamos a ver cómo siempre Satanás luchó por hacer que el sol dejara de brillar, entendiendo lo que representa eso. Sería la muerte de nosotros. Dice así, recordad que el Elohim de la gloria, que ha creado todo, tuvo compasión de vosotros para salvarnos de la esclavitud de esta época. Frecuentemente el diablo ha deseado hacer que el sol deje de brillar sobre la tierra y que la tierra deje de producir frutos, porque es vital la luz del sol para que todo acá florezca, para la vida. Desea consumir a los humanos como el fuego que corre por el rastrojo. Bien, ahora vamos a traer a la actualidad cómo se manifiesta ese mismo espíritu que quiere eliminar a la raza de Adán, como siempre el diablo, como está escrito en el apócrifo, el Apocalipsis de Elías, como siempre ha intentado tapar el sol, que no brille, que no dé luz el sol. Y ahora podemos comprender con todo lo que hemos hablado lo que representa eso, el trasfondo que hay ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasó hace algunos meses? Salió una noticia en la que Bill Gates proponía o buscaba la forma de tapar el sol como solución al calentamiento global. Bill Gates busca tapar el sol para detener el calentamiento global. Dice, el calentamiento global es un problema que afecta a la Tierra, el cual ha provocado diferentes daños como el derretimiento de los polos,
Esto debido al aumento de la temperatura en nuestro planeta. Varios científicos están en la búsqueda de una forma de detener el calentamiento de la Tierra y Bill Gates, aunque no es un especialista, busca tapar el sol. Bueno, la noticia es larga, la pueden buscar. Yo me imagino que varios ya se enteraron de esta noticia que salió hace unos meses atrás. Y bueno, o sea, el mensaje es claro de este hombre. O sea, lo que él busca es definitivamente por todos los medios destruirnos, destruir a la raza de Adán. Y Yahweh te hará volver a Egipto en naves, por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás, y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. La historia detrás de cada raza, cada tribu, de cada nación, es la historia de todos nosotros. No son cosas aisladas que nosotros podemos separar, ya que todos venimos de un mismo origen y somos parte originalmente de un mismo cuerpo. Pero ¿qué pasa? Ese cuerpo en algún momento se desarmó y fue cambiando. Actualmente ese cuerpo se está reconstruyendo, se está renovando y se está reencontrando con su origen. El mismo Yahshua dijo, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Pues por un mismo Ruach, espíritu, todos fuimos sumergidos en un solo cuerpo. Judíos, Yahudim, o griegos, esclavos o libres, varón o hembra, a todos se nos dio a beber del mismo Ruach, espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Así que cuando los que gobiernan esconden, mienten y distorsionan la historia de un pueblo o tribu, parte de nuestra identidad también se pierde, ya que estamos hablando de un solo linaje, originalmente, que se dividió en muchos. En el caso de algunos, jamás volverán a ser parte del cuerpo, pero por decisión propia, porque rechazaron la fuente de luz y prefirieron las tinieblas, como es el caso del linaje de Caín. I reach out my hand to you. I have faith in all you do. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Whenever you need me, I'll be there. Oh.
Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha, Omega. You are Yahweh, you are Yahweh. You are Yahweh, you are Yahweh. Oh, you are Yahweh, Alpha and Omega. Oh, you are Yahweh, Alpha and Omega.